Buenas hermanas y hermanos en Cristo, espero que se hayan mantenido fuertes en el Señor como siempre. Bienvenidos a Caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a tener un mensaje y hoy vengo aclarando por una vez y por todas, ¿quién te mintió? De la imagen de quién es Dios, ¿quién te mintió? Hoy vengo aclarando, ¿quién es Dios? Para todas esas personas que han sido lastimadas, para todas esas personas que no quieren aceptar a Dios. ¿Por qué? Por dos factores. Uno, muchas personas que se dicen ser llamadas cristianas o seguidores del Señor te han representado la imagen incorrecta de quién es Dios. Segundo, la religión te lo ha representado mal también. Y tercero, la rebeldía tuya también, que no quiere aceptar venir a Él porque estás en rebeldía y estás en pecado también. Y eso impide que vengas a Él y lo mires como un Dios que es malo, porque al tú venir con Dios no vas a poder traer todas esas cosas a la presencia de un Dios poderoso, soberano y un Dios que es santo. Ese es el mensaje de hoy. Yo vengo aclarando las cosas por una vez y por todas. ¿Quién es este Dios que yo proclamo? ¿Quién es este Dios que yo le sirvo? ¿Quién es este Dios que yo, estando en mi rebeldía y siendo atea, que odiándolo mucho por todos mis traumas que había tenido, no quería oír ni una palabra de Él? Y yo también, de lo que te estoy predicando, yo también era parte de ese problema. Pero era porque no quería dejar mi pecado. Y era también porque gente me lo habían representado mal. ¿Quién era Él de verdad? Había una representación errónea que habían creado en mí, por lo que yo miraba alrededor mío, en las iglesias, lo que se decían ser hermanos y hermanas de Cristo, y ven incluso en mi familia, con mis padres también, en mi familia, lo que la religión me pintaba siendo católica. Y muchas personas no le van a gustar esto, pero hay un mensaje que es para mis queridos católicos. Y yo vengo de una familia católica, crecí siendo católica, y fue una de las cosas donde hubo más encarcelamiento, hasta porque era una religión, no te enseñan a tener una relación personal con Dios. Pero vamos a comenzar este argumento aclarando las cosas por una vez y por todas. ¿Quién es este Dios? Te quiero comenzar a leer unos atributos que tú mismo lo puedes buscar en la internet, y después buscándolo en la Biblia con su palabra de Él. Lo puedes dejar, te lo dejo como tarea. Dice, los atributos de Dios son las perfecciones de su esencia, como su amor, sabiduría, omnipotencia, en otros. Algunos de los atributos de Dios son omnipotente. Dios puede hacer todo lo que Él desea, Omnipresente, Dios está en todo lugar, a toda hora. Justo, Dios ama la justicia y es justo. Ahí nos vamos a encerrar un poquito después ahora. Infinito en perfección moral. Dios nunca hace el mal y todo lo que hace proviene de su bondad y su justicia. Soberano, Dios gobierna el universo y sus planes se cumplen. Otros atributos de Dios son los que la gente más proclama, dejando estas cosas principales, ¿verdad? Su perfección moral, que Él es un Dios de justicia y es justo, pero la gente de la religión te pinta más estas cosas que son amoroso, misericordioso, y otras de Él, ¿verdad? Obviamente es que es santo, omnisciente, eterno y fiel, pero lo que te pinta la religión más es amoroso, misericordioso. Que todo lo que tú traigas, el paquete de todos tus pecados y todas tus malas mañas y todo, puedes venir y servirle a un Dios todopoderoso que no va a exigir nada de ti. Y porque Dios es amor, te lo perdona todo. Ese es el error que la religión
te ha presentado. Y porque te han presentado una religión con falsas doctrinas, te has amargado, te has apartado de Dios, o nunca tal vez por no dejar tu pecado en rebeldía, porque sabes que tienes que dejarlo. Eso es en realidad lo que te impide, de tú llamarle a un Dios que es bueno, a un Dios que es poderoso y un Dios que puede transformarte tu vida, le llamas malo. ¿Por qué? Porque no permite que tú vengas con tus pecados y te quedes de la misma manera. Tiene que haber un cambio. Y yo quería que tú tomes tu tiempo en el libro de Samuel. En el libro de Samuel 31 podemos ver el final. Ya al final te invito a que leas Samuel desde el primero hasta llegar al final. Pero te voy a extender, porque no voy a hacer video muy largo, ahora hasta 31. La desobediencia de Saúl a Dios. ¿Cómo terminó? En muerte. Y no solo para él, sino la muerte de sus hijos. Hubieron consecuencias severas por la desobediencia. Una de las cosas que quiero tocar también en este punto, aclarando quién es Dios, que es el Dios poderoso, bueno, que desea transformarte tu vida, pero tú en tu rebelión no quieres aceptarlo porque no quieres dejar el pecado. A veces crees que tus oraciones en desobediencia, tú sabes que las oraciones que nosotros le oramos a Dios cuando estamos en pecado y cuando somos desobedientes en realidad son detestables para un Dios que es santo. Y porque a veces, y por su misericordia, y porque Él es soberano y amoroso, muchas veces lo que tú hiciste en el pasado y estabas en pecado, que como dicen en inglés, you got away with it, te saliste con las tuyas, pensaste que Dios te aceptaba con todo tu desastre y que no ibas a tener que cambiar porque tal vez en su misericordia, al responderte como un padre en tu rebeldía y en tu pecado, enseñándote el verdadero amor de Él, aunque tú lo rechazas, tal vez intervino en una decisión que tú tenías. Y esa intervención era Él enseñándote a ti el amor, la soberanía de Él sobre tu vida. Para que miraras en esos momentos que aunque tú lo odiabas o tú lo estabas rechazando, Él era bueno en tu vida de todos modos. Lo que pasa es que la gente se acostumbra a ver ese lado de Dios y ya cuando ya no funciona, entonces comienzan a odiar a Dios, comienzan a chismosear de Dios, que Dios es malo, que Dios no los quiere, que Dios los odia, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ya el tiempo que Dios estaba como diciendo ganar tu corazón y enseñarte misericordia, muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, y los que no quieren aceptar a Cristo todavía, tenemos una mentalidad bien errónea, que podemos aprovecharnos de lo bueno y lo bondadoso que es Dios. Y eso no va de acuerdo a los principios de Dios. Porque por un tiempo Él en su amor va a venir a resolverte tal vez una emergencia o algo que tú tengas. Pero para que tú lo agarres como un muñeco que tú puedes hacer con Él cuando a ti te plazca. Y cuando no te resuelve, entonces es malo. Y cuando te resuelve, entonces sí, Dios, vamos a llamar a Dios. Es como yo dije en otro video. A veces Dios, tú crees que Dios es una varita mágica. Ti, 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 ti. Dios, quiero esto, necesito esto, dame esto a esta hora. Mañana tengo algo que hacer, tráemelo pronto. De repente, la varita mágica. Que todo aparece como de la nada. Sin sacrificio, sin tener una relación con Él, sin tener una vida de arrepentimiento, sin tener una vida de adoración.
Una vida de ser humilde, humillarte en la presencia de Él, reconocerlo, que Él es un Dios soberano, el poderoso, y nosotros no somos absolutamente nada. Quieres a veces, si no es la varita mágica, es la muñequita, como le dicen el ragdoll. Agarras a la muñeca y la tirateas para cuando te da la gana. De arriba para abajo, ahí andas en la muñeca, de arriba para abajo. Cuando te acuerdas, la coges, cuando no te acuerdas, la dejas tirada. O el genie de la lámpara mágica, que crees que puedes frotarlo a él cuando a ti te da la gana, cuando tú quieres, y que mágicamente va a aparecer y va a hacer todo lo que tú quieras. Tú estando en rebelión, tú estando fuera de los principios de Él. Las cosas malas que piensas de tu corazón de Él. Porque antes de que tú lo digas, ya Él lo sabe lo que hay en tu corazón. O crees que es el Santa Claus también. El que viene en la noche, te deja los regalitos y en la mañana te levantas a todas estas bendiciones como por arte de magia. Sin tener que poner esfuerzo. ¿O crees que es la llamada de emergencia el 911? Cada vez que tienes una emergencia es cuando te acuerdas de Él. O solo cuando vas al culto de la iglesia los domingos. O la clase de... O si hay clases o como te digo, o reuniones donde los hermanos se reúnen. Son los únicos momentos que te acuerdas de Él. Después los otros 6 días o los otros 5 días de la semana ni siquiera te acuerdas de Él. Pero, ay, tengo que llamarlo de emergencia, déjeme. Necesito que el pago de la luz, el pago de la renta se resuelva, Señor, no tengo. En todas estas situaciones, todos nosotros hemos sido culpables. Y muchas de las personas que no quieren venir a Cristo es porque han violado y han abusado de Dios en estas características que te he dado en estos ejemplos. Y han puesto a Dios como un Dios malo, un Dios que no tiene misericordia. ¿Por qué? Porque ya no te cumple tus deseos cuando a ti te da la gana. Ya el tiempo de misericordia, ya el tiempo de Dios ser bueno en tu vida y amoroso, como dice, ya hubo un límite, porque no puedes abusar de Él tampoco. Ahí es cuando tú dices que Él es malo. Cuando te levantas, todos los días te ha dado una bendición hasta el día de hoy en tu vida de levantarte. Pero es porque la razón creemos que nosotros podemos hablar y decir cualquier cosa que nos dé la gana de decir de Él. Y de burlarnos de Él. Cuando nos dé la gana y después venir como que nada ha pasado. Como que no hay consecuencias. Y yo vengo aclarando estas cosas por una vez y por todas porque yo quiero que tú sepas que el Dios que le sirvo yo es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Mucha gente lo que le gusta es rechazar los principios de Dios, rechazar la amistad que Él te ofrece. No quieren venir a los caminos de Cristo porque les gusta su pecado al lado, escondido, donde nadie lo sabe. Pero toma atención y oye los principios de Dios, porque tú sabes, muchas de las oraciones que nosotros oramos a veces, las oramos de un punto de vista que estamos llenos en pecado. Y aún así creemos que podemos burlarnos de Él. Como que Él no sabe de nuestro pecado que estamos cometiendo en el secreto. Como nadie se ha enterado, la iglesia no se ha enterado, el pastor no se ha enterado, nadie se ha enterado, tu esposa no se ha enterado, tus hijos no se han enterado, tu trabajo no se ha enterado. Como nadie se ha enterado de ese pecado en el secreto, tú crees que Dios es lo mismo también. Pero te vengo a dar, como dicen, una noticia el día de hoy, si nadie te la ha dado. Y es que todas las oraciones que tú ores, que estén en la desobediencia en los principios de Dios, Dios ni las escucha porque son detestables a la presencia de Él, ante un Dios que es santo. Y yo quiero decirte que busqué en el diccionario qué es lo que es ser rebelde.
Ser rebelde, ¿qué es lo que es ser rebelde? La rebeldía. Te opones, tienes resistencia. Y similar, otras. Indisciplinado, eres indisciplinado. Eres indomable. Inconformista. Indócil. Reacio. Contestario. ¿Por qué? Porque vives en rebeldía. Crees que puede venir a un Dios todopoderoso. Y crees que Dios te va a dejar así. Cuando estás en rebeldía, tienes confusión, tienes conflicto, pierdes los privilegios de Dios, quedas en arrepentimientos. Y el Padre tiene que darte disciplina como amor. Pero a todas estas cosas le llamas que Dios no quiere de ti, que Dios no te respondió, que Dios no te ama, que Dios no te responde, que Dios se olvidó de ti. Porque es más fácil buscar un culpable. Y yo te vengo a decir el día de hoy que no abuses la gracia y la misericordia de Dios. Y no te burles. No te burles de Él porque te va a costar muy caro. Tú sabes que la rebelión es oponerse, que lo busqué en el diccionario. Cuando tú eres rebelde, te opones a la autoridad y a la palabra de Dios. Y está linked como el espíritu de brujería, de adivinación. En la Biblia lo dice. Ser rebelde es considerado como que tú estás en el espíritu de adivinación, de brujería. Los corazones rebeldes no pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Porque entonces tiene que ser todo a tu manera. Y si Dios no lo hace a tu manera, ahí Dios se convierte en el Dios malo. Al Dios que tú le andas diciendo a la gente que es malo, porque nunca te respondió la oración. Pero si hacemos un estudio y examinamos tu vida, examinamos nuestra vida de nosotros, porque aquí me incluyo en mi pasado, muchas de las veces estaba en pecado, estaba en rebelión, y eso era lo que me decía, yo decía decir que Dios era malo y la religión que me habían presentado. Esa era la imagen que me habían pintado. Y las hermanas y hermanos en Cristo que decían serse hermanos y cristianos cuando eran en realidad a veces el diablo. Porque por palabras se conoce la Biblia, así se la conocen. Y se la han memorizado los versículos. Y son muy buenos en tirártela. Lo primero que tú haces un error, te tiran el versículo bíblico. Pero ni ellos mismos viven el versículo bíblico, ni ellos vivos tienen una presencia y una esencia de Dios a veces. Todo es superficial y lo miras en la manera que hablan, la manera que se comportan. Y el Espíritu Santo lo reconoce. Y una de las razones a veces de tu rebeldía, de hablar mal de Dios, y por eso vengo aclarando hoy esto por una vez y por todas, para las personas que no quieren venir a Cristo, porque otras personas han pintado una imagen errónea de Él, de quién es Dios. Y el 90% puedes ponerle, las personas que han pintado imagen mala de Dios son personas que están en pecado y son rebeldes a los principios de Dios. Por eso lo hacen ver a Dios como una persona mala, porque saben que a venir a los pies de Dios tienen que dejar ese pecado, tienen que venir y cambiar, tienen que dejar esa relación, tienen que dejar en ese trabajo, tienen que dejar esa mala amistad y no quieren. Y porque no quieren, entonces hablan mal de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te acepta. Cuando eres nuevo, bebé en Cristo, Dios te va a aceptar con muchas de estas cosas. Pero ya viene un punto que hay transformación. Tienes que dar fruto, cambiar. Que Dios está haciendo una obra en ti, que el Espíritu Santo te está cambiando y transformando. Pero muchos cristianos que están, supuestamente dice ser maduros, no han dejado nada de esto.
A veces muchos cristianos bebés vienen más a los caminos y tienen un amor por Dios y de cambiar, que son transformados más rápido a veces que alguien que ha estado 20 años en la iglesia sentado y aplastado ahí. Porque está lleno de religiosidad, está lleno de religión, está lleno de golpear a la gente. Que si la gente tiene que traer una falda larga, que si la gente tiene que traer un saco, este o el otro. Dios, lo que está más interesado es en tu conducta, en tu corazón, no en tu vestir, no en qué carro manejas, no en qué casa lujosa vives, sino en tu corazón. Y que todo lo que salga de tu boca, que tú profeses, lleves una vida así en lo privado. Y no somos perfectos y vamos a cometer errores, pero no vivimos en ese pecado, como dicen, el pecado que no sales, el pecado que no has dejado todavía. La mentira, la masturbación, el robo, el de ser deshonesto, el ser adulterio, tener cosas, pensamientos carnosos, sexuales, ser mala persona con tu hermano, con tu hermana, sabiendo que a veces necesitan algo. Dios está interesado en estas cualidades. Pero muchas veces la religión que te han presentado, te han golpeado. ¿Por qué? Porque llegas con un jean, llegas con una simple camisa, llegas a un carrito viejo y te quieren poner tantas, como decir, principios y tantas leyes para venir a los brazos de Cristo, cuando Dios lo único que dice, ven, hijo mío, ven, hija mía, tráeme tu corazón. Y muchas personas, la razón de la rebeldía es porque quieren seguir tomando todavía el control de su vida, tomando el control de esa vida desbaratada que llevan, tóxica. Te lo digo yo porque el Señor ha trabajado conmigo en estos 4 años tremendamente. Y a veces las personas que más se están oponiendo a este cambio en mí son mi familia, son mis propios hijos también. Porque era más fácil y era más para ellos verme como una persona también quebrantada, que me dejaba llevar, como que no tenía una voz, y ahora que estoy en Cristo y ahora que estoy cambiando, entonces yo soy, como decir, el malo de la película ante mi familia, mis padres, personas alrededor mío, amistades que he tenido. ¿Por qué? Porque ya no me miro como esa persona que yo era antes, que todavía ellos no han venido a los caminos de Cristo, algunos de ellos. Y como yo cambio, eso es lo que los confronta a ellos, eso es lo que hace a veces odiarme o hablar mal de mí, porque todavía están estancados en mi pasado. Y así las usas el enemigo para que te recuerden tu pasado, a cada rato un pasado que ya Dios olvidó, un pasado que yo misma ya he olvidado, porque cuando yo miro mis frutos, ni me parezco a lo que yo era antes. Y no por palabras, sino por la vida que yo vivo y la amistad que tengo con Cristo, la amistad que tengo con el Espíritu Santo y como se dice, el miedo de fallarle, pero por el amor, no miedo de ese temor que la gente dice, ay, cuando vienes a los pies de Cristo ten mucho miedo porque no hagas esto. No, eso es religión, sino el miedo que te digo yo que habla la Biblia, de miedo de su reverencia, porque Él es un Dios santo. Ese es el miedo que me refiero. Ese miedo a mí me pone en un lugar fija con Él, donde yo lo pueda venir a mi plataforma de media y yo pueda decir esto y lo otro, y cuando tú me mires en la calle sin yo saber, puedas ver el mismo ejemplo, lo que yo te estoy presentando aquí. ¿Por qué? Porque no quiero yo ser una persona de tropiezo para alguien, para que después alguien diga, no, Dios es malo porque la hermana dijo esto, la hermana estaba haciendo video y la hermana la miré allá, tú sabes, la miré en la discoteca, estaba allá, la miré a la hermana haciendo la conversación y le salían el montón de malas palabras. Yo no quiero ser piedra de tropiezo, porque gente, antes cuando yo era un bebé en Cristo, fueron piedra de tropiezo. Y me demoré muchos años de venir en Cristo. ¿Por qué? Porque no quería, ya me lo habían representado mal. Las iglesias, algunos pastores, las hermanas de la iglesia, los hermanos. Y mi rebeldía también, que no quería dejar mi pecado. Entonces todo eso, y como decía, yo se lo ponía
a que Dios era un malo. Y eso es lo que hacemos mucha gente. Pero sin embargo disfrutamos de su soberanía, de su misericordia y de su amor, aun cuando estamos en pecado. Pero como ya no podemos, esa gracia se acaba. Ese es Dios enseñándote, como decir, en lo secreto, que te ama, que te quiere y que se preocupa por ti. Y aunque tú no lo reconoces como su Dios, como tu Dios y tu Salvador, que aún en tu pecado Él te ama en una manera que te enseña estos milagritos y estas angustias que tienen, estas preocupaciones que Él te las responde a través de Él mismo, un milagro, a través de la hermana, te aparece ahí, te dan $100 de repente y tú lo necesitabas y aún estás en pecado. Pero ese tiempo se acaba. Ese es Dios enseñándote el verdadero amor, que es el amor de un padre, que aunque no lo has reconocido, Él aún es bueno en tu vida. Pero eso no puede ser siempre. Pero como estás acostumbrado a recibir mucho de Él, a veces en pecado y a veces sin venir y tener una relación con Él, lo que tienes es una religión superficial. Te vuelves enemigo de Dios, tú mismo. Pensando que puedes llevar esta misma vida y sin Dios pedirte nada a cambio, que lo único que te pide es corazón. Y cuando tienes un corazón que quiere a Dios y ama, tiene que haber una transformación. Ahí es cuando te vas a dar cuenta que quién es cristiano y quién es seguidor de Dios, quién es una verdadera hermana y un verdadero hermano. Cuando hay una verdadera transformación, cuando viven una vida constante de arrepentimiento. Diario, el arrepentimiento tiene que ser diario. ¿Por qué? Porque todos los días en nosotros hay pecado. En nuestra mente miramos algo, de repente se nos viene un mal pensamiento, se nos viene una mala palabra. Pero los pecados, como decir, de adulterio, pecados de matar o pecados esos grandes, ya nosotros nos desligamos de esas cosas del mundo. Pero todavía como Dios está trabajando en nuestro carácter, vamos a cometer cositas mínimas, pero no van a ser esas grandes cosas que estábamos atados cuando ya venimos y recibimos a Dios y caminamos con Él. Tiene que haber una verdadera transformación, tiene que haber un verdadero cambio. Pero las personas que no han venido a ese verdadero cambio porque no quieren tener una relación con Dios, no la quieren tener. Quieren oír la palabra de profecía, quieren oír que el pastor diga todo lo que bonito que les cubra el pecado, todo lo que no sea uncomfortable, que no lo saque de su comfortable, su manera tranquila de estar. Cuando ya alguien viene a atacar, entonces se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque la verdad ofende, sí, la verdad ofende. Te ofende para que te salgas del pecado, te ofende para que cambies tus caminos. Y las razones de la rebeldía, porque quieres tener control de tu vida, no quieres que nadie te diga y no quieres seguir los principios de Dios, sin entender la estructura de ser sumiso a Dios. Entonces vienes hablando mal de Dios. ¿Por qué? Porque probaste un poquito de religión. La religión por un tiempo te permitió tener tu pecado. Y cuando Dios se apartó de ti, viniste a hablar mal de Dios. Y así le hablas a todo el mundo, como que le chismoseas a otras personas de lo malo que es Dios. Cuando no te acuerdas todas las veces que has estado en pecado, todas las veces que te has levantado todos los días de la mañana, y esa ha sido tu bendición, tu porción del día. No te acuerdas todas las veces cuando estabas en pecado y cuando odiabas a Dios y hablas mal aún de Dios, y aún así, sin embargo, un milagro sucedió. No tenías dinero para pagar la renta, no tenías dinero para pagar la luz, y alguien te vino de repente, hermana, hermano, o tu mamá o tu papá, o alguien te ayudó. Nos olvidamos fácilmente de estas cosas. Pero ¿qué tú crees? ¿Que todas estas cosas no van a traer, que Dios no va a quitar la protección de tu vida? Cuando Dios comienza a quitar la protección de tu vida, desastres, miseria, pérdidas, depresión, ansiedad, tristeza, intentos de suicidio, porque no puedes pagar las cuentas, no puedes hacer esto. Todas estas cosas las viví yo en mi pasado.
Yo vengo aclarando por una vez y por todas quién te mintió. Porque el Dios que yo le sirvo, lo he experimentado todos estos años y es un Dios bueno de misericordia. Y le doy gracias a Dios por la misericordia que tuvo conmigo, aun cuando yo estaba en pecado, que no merecía nada de Él. Este mensaje te lo dejo y vengo aclarando este punto, de verdad, una vez por otras, porque como yo tengo una relación con mi amigo el Espíritu Santo, es como que uno viene a defender vienes a defender a tu mejor amigo, que te lo estén apadrentando y te lo estén, tú sabes, te lo estén diciendo que él es esto, que él es esto, que lo otro, esto y lo otro, como que uno se llena de indignación. Pero es un enojo como un enojo del reino, porque no es un enojo como carnoso del mundo, no. Es un enojo porque me molesta que tanta gente hable así, pero la misma gente que oigo es la gente que miro que está en pecado. Y porque no pueden traer su pecado, hablan mal de Dios. Y si te presentaron una religión, lo dije en un video para atrás y te lo digo de nuevo, me disculpo como representante de Dios. Si alguien se representó como siendo una hermana y un hermano de Cristo, siendo pastor, siendo quien sea, de una iglesia, de una congregación, o una persona ambulante que se dice ser cristiano, hijo de Dios, servidor de Dios, y lo representó mal ante tus ojos, yo me disculpo como parte del cuerpo de Cristo, porque así a mí me lo representaron mal también, y por mucho tiempo le huía, aún con todas las veces que quería matarme. Soy yo como representante del reino de Dios, yo me disculpo y te pido de todo corazón que perdones a esas personas y le des un chance tú mismo ahora. Que tú experimentes qué es sentirse amado, qué es sentirse protegido, qué es sentirse cuidado, qué es sentirse respaldecido, qué es sentirse que Dios puede suplir tus necesidades. Que Dios puede sanar tu dolor física, mentalmente. Yo te invito el día de hoy a que tú te des un chance. No mueras sin conocer ni tener una relación verdadera con un Dios todopoderoso que te ama. Y lo único que te pide de ti, no te pide religión, no te pide cosas. Lo único que te pide es tu corazón, más nada. Y venir como tú eres, con todos tus paquetes, con todos tus errores, con todas tus cosas que hayas hecho en tu pasado, tus adicciones, todo lo sucio que estés. Es lo único que Él te pide, que vengas con un corazón disponible. Más nada te pide ahí, más nada. Yo te invito que el día de hoy tú te des un chance, por el amor de Dios, date un chance. ¿Cómo puede ser que vas a morir? ¿Cómo puede ser que vas a seguir viviendo una vida sintiéndose miserable, triste, abandonado, sin tú darte la oportunidad? ¿Por qué? Porque alguien te representó a Dios mal, o tú mismo a tu rebeldía. Es hora de salir de esa rebeldía, de dejar esa relación, de dejar ese trabajo donde Dios tal vez no te quiere. Date una oportunidad a ver la mano de Dios soberana en tu vida. Vas a ver cómo Él transforma toda tu vida. Yo soy ejemplo de eso. Y van a ser procesos muy dolorosos, donde las cosas que Él te pide van a doler. Pero Él nunca te va a pedir algo que Él no lo reemplace por algo mejor. Yo soy ejemplo ambulante de Él, testimonio de eso. Y aún las cosas que nosotros creemos que estamos dejando, que las queremos mucho, cuando un año pasa, cuando 6 meses pasan, nos damos cuenta que son las personas y cosas que nos estaban destruyendo, en realidad nunca fueron buenas. Lo que pasa es que el enemigo tiene una manera, como se viste ángel de luz, de presentártelas como que es lo mejor que tú puedes tener. Porque estás acostumbrado a recibir menos de lo que Dios te quiere. Hay que cambiar esa mentalidad, y cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que cómo nos hemos rebajado.
al valor que de verdad tenemos como hija e hijo de Dios. Es hora que te des un chance. Y hoy yo vine a aclarar este punto de vista por una vez y por todas. ¿Quién te mintió? Porque el Dios que yo le sirvo, y cuando yo era su enemiga como atea, el Dios que yo le sirvo es el Dios que te puedo hablar de un punto de referencia con testimonio, con convicción. Y aunque Él está trabajando en mí todavía, porque va a trabajar en nosotros hasta la venida, hasta que nosotros no estemos frente a Él. Hasta el último día que nosotros estemos en esta tierra, Él va a seguir trabajando en nosotros. Yo te invito a que te des una oportunidad. El día de hoy, deja que Él te ame, deja que Él te cuide. Y sobre todo, tú y Él caminen juntos como nunca has caminado. En tu momento que tú quieras hablar, deja de estar chismoseando con la hermana, con el hermano, en el trabajo. Chismoséaselo todo a Dios en la presencia de Él. Llora, quéjate. Me hicieron esto, me siento bravo, me siento frustrado. Deja de decir todas estas cosas a todo el mundo. Déjaselo a Él. Estas cositas, vas a ver cómo hacen que la relación de Él crezca. Él quiere oírte, aunque Él ya sabe lo que tú le vas a decir en ese momento secreto. Él quiere oír que salga de tu boca. Eso es lo que hace hacer una relación de comunicación. Pon tu música de adoración. Pon tu música. Humíllate en la presencia de Él. No seas rebelde. Te lo digo yo, que viví muchos años mi vida rebelde por mi familia y cosas que me pasaron y todos los traumas que he tenido. Me volví rebelde, me volví enemiga de Dios. Y me arrepiento que tanto tiempo dejé pasar. Pero también le sirvo a un Dios que recupera ese tiempo y lo acelera. Con eso te dejo, te quiero mucho y hoy vine a aclarar ese punto de vista. ¿Quién es el Dios que yo le sirvo? ¿Quién es mi amigo, el Espíritu Santo? Y no es nada de lo que te han pintado o lo que te han dicho. Enamórate de la palabra de Dios. Ahí donde te vas a buscar esas cartas. La Biblia es una carta de amor dirigida a ti. Ahí mismo está tu profecía, ahí mismo está todo lo que tú quieres oír. Deja de estarlo escuchando de otras personas. Ahí mismo tú y Él. Una relación personal, diario. Te quiero mucho como tu hermana en Cristo. Mantente fuerte en la presencia de Dios. Sigue luchando. Te miro para la próxima. Bye.